Hola, soy Javier Avío y hoy os voy a enseñar cómo construir un ovoide dadas dos circunferencias y conociendo sus radios. Muy bien, empecemos pues. Comenzaremos cogiendo el compás y marcando el radio de la pequeña. Es decir, cogiendo el radio de la pequeña. Son más o menos... Y lo llevaremos y se lo reduciremos al de la grande. Muy bien. Conocido ya esto, uniremos el punto que nos han dado, lo uniremos con el centro de nuestra circunferencia pequeña. Y a continuación haremos la mediatriz de este segmento. Vamos pues, por un lado por aquí y por el otro lado por allá. Muy bien. Y encontraremos... No, un momentito. Y nos dará un punto de nuestro radio alargado de la circunferencia larga. Muy bien. ¿Qué haremos ahora? Pues cambiaremos el color para que sea mejor. ¿De acuerdo? Y lo llevaremos desde el punto que nos han dado, lo alargaremos hasta nuestro centro, hasta que nos corte con nuestra circunferencia. Y tenemos encontrados un punto de tangencia, otro punto de tangencia, y esto ya que conocíamos anteriormente. Muy bien. Ahora haremos lo mismo pero con el otro lado. Y no hace falta que repitamos el proceso, ya que si hacemos así, alargamos hasta nuestro punto y lo llevamos a la otra circunferencia, que al otro lado de nuestra recta, pero la tendremos que alargar un poco, no será un problema. La alargaremos hasta que nos corte con nuestra recta. Muy bien, y ya tendremos el otro punto. Ahora sí que haremos como antes, uniremos este con este y más allá. Y nos dará otro punto de tangencia. Muy bien. Y ya tenemos localizados todos los puntos de tangencias y sus centros, que si queréis ahora os lo marcaré, perdón. Esto sería el punto de tangencia, sería la tangencia 1. Ahí. Tangencia 1, muy bien. Aquí tendríamos tangencia 2. Muy bien. Aquí sería el centro de la... sería O1. Y por allá tendríamos O2. Que le he corregido y es esta. Muy bien. Ahora este de aquí, el centro, sería el centro número 3. Muy bien. O3. Sería este de aquí. No se ve muy bien, pero creo que está claro.
Y tendríamos aquí ya los puntos de tangencia número 4 y número 5. Tangencia 4. Y posteriormente la tangencia número 5. Muy bien, y ahora únicamente lo que tenemos que hacer, vistosamente con el color rojo por ejemplo, para que lo veáis claro, sería unir nuestros puntos de tangencia, nuestros centros, con los puntos de tangencia correspondientes, y es lo que vamos a hacer ahora. 1 con T1. Muy bien. O2. O2 con T2. Ay, que se me va. Muy bien. Y ya está dibujado, pero igualmente, si queréis lo hacemos en rojo para que se vea bien. Un momentito. Y esto de aquí, que no he puesto que es O3, pero creo que se ve claramente. Y ya tendríamos nuestro ovoide dibujado. Espero que lo hayáis entendido y muchas gracias por vuestra atención.